Hoy cuarto, 8 horas 14 minutos de esta mañana de sábado. Volvemos con Pueblada y vamos a hablar un poco. ¿Sobre qué vamos a hablar, Pri? Sobre reforma laboral. ¿Hay? ¿No hay? ¿No hay reforma laboral? Bueno, entonces, ¿qué es lo que ya tenemos en nuestro país y hacia dónde estamos yendo? Porque ya habrán visto durante estas últimas semanas que se ha hablado mucho sobre la posibilidad de una reforma laboral en nuestro país y el gobierno nacional salió a decir que no, que bueno, hay cosas que mejor no hablarlas ahora porque no hay nada muy claro. Entonces, ¿cómo vamos a hacer una jornada laboral de 12 horas para la gente? Están locos. Bueno, ¿por qué se dice tanto todo esto? ¿Y cuál es el antecedente que ya tenemos en nuestro país? ¿Y cuáles son los nombres que ya han aparecido respecto a estos temas? Primero que nada tenemos que hablar de, para no irnos tan atrás, de el DNU 70-2023, que se acordarán que fue lo primero que hizo la gestión de Javier Milei durante su gobierno. Y en ese gran DNU, que era gigante, uno de los ejes que se charlaba era respecto a cuestiones laborales y la flexibilización de los marcos que se iban a utilizar. Entonces, ¿se acuerdan que en ese momento, cuando salió este gran DNU, uno de los capítulos que era laboral fue declarado inconstitucional? Por lo tanto, nada de lo que se planteaba ahí se podía hacer, al menos legalmente, teniendo en cuenta que tenemos a la mitad de la población en situación de precariedad laboral. Bueno, dicho esto, el gobierno dice, está bien, por DNU no podemos avanzar con esto, por DNU no vamos a poder meter esta gran reforma laboral, vamos a tener que ir al Poder Legislativo, vamos a tener que negociar entre legisladores y demás. Y como se acordarán, el año pasado se dio la ley Bases, que, bueno, esto, ¿no? Planteaba, según el gobierno nacional, ser las bases de la reconstrucción de la Argentina y plantear algunas modificaciones respecto a básicamente todo nuestro aparato estatal. En ese momento, si bien no había mucho muy concreto sobre cuestiones laborales, sí había algunos tintes que ya nos daban una pauta de empezar a pensar cómo nos íbamos a reorganizar en el marco de las cuestiones laborales. Dicho esto, tenemos que empezar a hablar de que hay una persona que ya ha presentado un proyecto de ley respecto a cuestiones de reforma laboral y que ha presentado además otros proyectos de ley que, por si quieren investigar después, en contra de los sindicatos y también algunos en relación a las Islas Malvinas, ¿viste? Hay como toda una mezcla, esto que veníamos hablando desde muy temprano, de convivir con las contradicciones. Y ella es Romina Díez, que es diputada de La Libertad Avanza de Santa Fe y la presidenta del partido en su provincia. Ella es economista recibida de la Universidad Nacional de Rosario y desde el 2020 tiene una cuenta en Instagram activa que se llama Economía para No Economistas. Desde ahí es desde donde ella salta a la política libertaria, pero viene con vínculos con el PRO muchos años antes en su provincia, así que ojo, porque no es una de esas improvisadas o outsiders que veníamos hablando más temprano, como otros que han aparecido en este gobierno. Pero con Milei empieza a tener vínculo a partir de estas redes sociales que nos dicen, ¿no? Bueno, esta cosa de explicar la economía sencilla, explicar la economía también con tintes liberales. Y Milei la empieza a tener más cercana a partir de ese momento y ella es una gran aliada de Karina Milei. El año pasado, Romina Díez presentó un proyecto. Entonces, esta pauta nos da a entender que algo de consenso hay sobre una cuestión de reforma laboral, si no, no lo hubiera presentado en principio. Y al mismo tiempo es nuestra guía de qué es lo que está opinando el gobierno nacional, qué es lo que está opinando una de las personas más cercanas a Karina Milei sobre lo que hay que hacer con los trabajadores y las trabajadoras. Entonces, ¿qué dice este proyecto que está disponible en internet si lo buscan? Porque, viste, no es nada que uno saca de la galera, que uno inventa. Lo que plantea el proyecto de ley de Romina Díez es, por un lado, mayor margen para modificar las condiciones laborales sin que el empleador sea demandado, salvo que haya un ejercicio irrazonable o perjuicio demostrado. Y acá hago una mención a algo específico que es a tener en cuenta no solamente para lo que vamos a seguir hablando, sino para un montón de otras cuestiones relacionadas a leyes, y es que las leyes tienen
a grandes rasgos, digamos, dos formas de ser entendidas. Una es de interpretación amplia y otra es de interpretación cerrada. O sea, no es lo mismo si, para ponerle un ejemplo muy, muy tonto, pero para que se entienda, no es lo mismo si yo digo, Chino y Gasti, vénganse a mi casa a las 9 de la mañana, que se entiende que es a las 9 de la mañana, no hay interpretación sobre eso, que si yo digo, Chino y Gasti, vénganse a mi casa a la mañana, en algún momento. Si yo digo a las 9, si el Chino dice a las 10 o si Gasti dice a las 8:30, y todas las formas van a ser correctas en realidad porque estamos hablando del marco de la mañana. Entonces, ¿qué tiene que ver hablar de esto con la reforma laboral? Y bueno, que se está presentando una ley que es tan amplia como para que la interpretación jurídica sea posible de hacerse de la forma que quisiera el juez que le toque una situación o algún fuero laboral en particular. Dicho esto, entonces estábamos diciendo que Romina Díez presenta un proyecto donde propone mayor margen para modificar condiciones laborales, siempre y cuando no haya algo irrazonable, que después podemos discutir qué es irrazonable o no en el marco de un trabajo. Plantea las sanciones disciplinarias con menor margen de reclamación, o sea que si el trabajador no impugna en 30 días lo que ha sucedido, por lo cual tiene que hacer un juicio laboral, ya está, como si fuera que, bueno, como que prescribe de alguna manera. Y esto también es clave porque se busca que haya una menor posibilidad de litigación, digamos, ¿no? De lo que se dice como acortar la posibilidad de juicios laborales en un contexto donde inevitablemente sea el espacio que sea laboral, el trabajador siempre está en una relación de poder donde tiene menos poder que el empleador, por una cuestión muy sencilla que es, bueno, si vos me pagás, yo un poco tengo que acatar lo que me estás pidiendo. Y esta importancia que tiene hablar de la menor litigación para trabajadores con empleadores, bueno, si bien genera la posibilidad de reducir costos para las empresas o para los empleadores en general, también lo que genera es que los trabajadores tengan que acceder a cualquier tipo de acuerdo que se les plantee, porque en realidad no hay otro directamente. Además, lo que plantea también es el famoso banco de horas, la flexibilización de las horas que se trabajan con horas extras, con francos compensatorios, bla, manteniendo las 12 horas mínimas de descanso entre jornadas. Pero que vos decís, bueno, esto, ¿cómo funciona? Porque el gobierno lo plantea como una cuestión moderna, muy canchera, y al mismo tiempo lo que tenemos que pensar es que en realidad un banco de horas lo que significa en el marco de una relación de subordinación como la de un empleador y trabajador, y es que, bueno, vos vas a trabajar las horas que yo te pida, porque hoy en la empresa necesitamos que te quedes un ratito más, porque mañana también, porque pasado también, y después vemos cómo coordinamos tus horas con francos compensatorios, por ejemplo, siempre y cuando, bueno, vos tengas el margen de las 12 horas mínimas de descanso, que son la hora que te vas a tu casa, la hora que tenés que volver a salir, las horas de sueño prácticamente. Eso también como un detalle que plantea, que no es para nada moderno, sino que en realidad es una cuestión de dar posibilidad de nuevo, de flexibilizar la forma en la que vamos a trabajar. Después, algo de lo que se ha hablado mucho es de la cuestión de las vacaciones, y esto tiene que ver con lo mismo, ¿no? Con el mismo banco de horas, que es, bueno, yo te puedo dar los días libres más o menos cuando yo quiero, cuando en realidad la ley actual de trabajo plantea otra cosa totalmente distinta, que es lo que ya tenemos, ¿no? Bueno, los días de descanso se pueden tomar. Si yo quiero unas vacaciones de una semana, porque tengo una semana disponible para tomarme, me la puedo tomar y punto, no es cuestionable, digamos. Lo que se plantea es que se va a poder a partir de ahora fraccionar esos días de descanso según lo que el empleador quiera. Y después esta cuestión que es fundamental, que es la de los convenios colectivos de trabajo. ¿Por qué? Porque plantean la posibilidad de negociación más individual, digamos, entre empleadores y trabajadores. ¿Y cuál es la cuestión ahí? Bueno, esto como para contextualizar, y también traigo algo que escuchaba el otro día a un economista diciéndolo acá en Devoto, y es ¿qué sucede con la posibilidad de negociar o no sin convenio colectivo de trabajo? Bueno, yo de trabajo precarizado en alguna plataforma, en lo que sea, la verdad que no me sirve ningún convenio de trabajo porque no me interesa y porque yo en realidad tengo que arreglar inevitablemente con mi empleador. Bueno, sí cambia totalmente. Primero porque hay una cuestión del cambio de perspectiva que plantea que
todo sea mucho más individualizado, individualizante socialmente, pero además porque la posibilidad que tenés cuando hay un convenio de trabajo, más allá de que vos tengas un trabajo que está precarizado, es que tengas la posibilidad de discutir o negociar en base a algo específico que es, por ejemplo, una tarifa de trabajo. No es lo mismo si yo sé que una persona que hace tareas administrativas cobra, invento, 100 pesos la hora, que si yo no sé cuánto cobran, entonces, bueno, si me dicen te pago 10, y digo, bueno, ya fue, agarro, porque al final, si no agarro estos 10 pesos, no voy a agarrar nada. Y eso obviamente da mayor posibilidad a las personas que tienen que contratar, porque dicen, bueno, acá puedo decir si quiero pagarle más a alguien o no, si agarra menos plata por más horas, yo lo puedo tener en cuenta porque total no hay una regulación concreta. Entonces, ¿este proyecto de ley existe? Sí, existe. ¿El gobierno nacional se hace ahí medio como que sí, que no, que sí, que no? Sí, también. Pero hay algo claro que es, bueno, ya hay una cuestión, una base sentada de por dónde podrían llegar a ir y al mismo tiempo, según las mismísimas reacciones que se van dando dentro de la sociedad, también medir, ¿no? Como tantear la posibilidad. Escuchaba ayer un video de Olmedo, el legislador de La Libertad Avanza, que planteaba que sus empleados no tenían problema con trabajar 20 horas. ¿Qué? Pero una persona que además tiene causas por condiciones de esclavitud, básicamente, con sus empleados en sus fincas. Entonces, frente a eso hay que pensar, bueno, alguien no tiene problema en trabajar 20 horas, ¿por qué? Supuestamente, ¿no? Imaginemos la situación. Y quizás porque trabajando 8, 10, 12 no le alcanza lo que le estás pagando. Quizás porque no te puede decir que no, más que porque tenga ganas de trabajar más tiempo y tener 4 horas de descanso para dormir, comer, bañarse y todo lo que quiera hacer. Entonces, estamos en una situación donde tenemos que estar alertas y tenemos que poder conocer sobre esto, porque además se plantea desde un lugar tan lejano, como con un idioma, con un lenguaje que nos resulta difícil muchas veces o que pareciera que es solo para unos pocos, pero en definitiva también intentando explicar lo que pasa, como decía Eve, como nos lo pedía, hay una cuestión de poder pensar que todo esto es parte de nuestra cotidianeidad, de nuestra posibilidad de pensarnos colectivamente, de nuevo, de esta idea de romper con todo lo individualizante que propone este gobierno, para también de alguna forma pensarnos y de nuevo, pensar hacia dónde no queremos ir o hacia dónde no queremos volver en ciertas situaciones, porque no queremos volver a condiciones esclavizantes ni para la persona que más odies, porque en definitiva no es algo que se lo puedes desear a nadie. Y por el contrario, la necesidad de derechos laborales, la necesidad de seguir bancando los sindicatos también, que sean la fuerza que viene a cuidarnos y a ser parte de que estos convenios colectivos de trabajo se cumplan, que las paritarias sean parte de algo cotidiano y real y que no sea una negociación concreta entre el empleador y la persona individual, también son fundamentales para poder pensarnos como una sociedad en su conjunto. Lo vimos muy claro con el Garrahan, que ha logrado el 60% de aumento en sus tareas después de muchos meses de lucha, después de un veto de una ley de financiamiento para el Garrahan, después de estar siendo totalmente bastardeados por el gobierno, por los periodistas, por decirles golpistas a quienes están luchando por sus derechos. Entonces, frente a eso, más que nunca nos tenemos que seguir organizando, conocer quiénes son estas personas que vienen a plantearnos estos proyectos imposibles, pero que al mismo tiempo sabemos que de alguna forma para ellos y ellas les parece nuevo, innovador, genial, específico y que nos va a llevar a mejores condiciones laborales supuestamente, pero en realidad que a los únicos que beneficiaría sería a los grandes empresarios, como a un Galperín, por ejemplo, que ahora viene a hacer pedidos al gobierno de manera pública. Bueno, conocer todo eso nos va a dar la posibilidad también de poder posicionarnos frente a esta discusión y cuando alguien nos diga, che, a mí no me molesta trabajar 20 horas, bueno, ¿por qué? Vos sabés qué significa trabajar esas 20 horas y cómo te afecta a vos, cómo le afecta a tu familia, cómo le afecta a tus allegados, cómo le afecta a tu sistema de salud mental. Algo de todo eso es lo que podemos decir hoy sobre la reforma laboral y hacia dónde se busca ir. ¿Necesitamos que alguien nos ayude un poco más a profundizar? Sí, para que nos ayude a terminar de desglosar toda esta información
que se va dando dentro de estos proyectos que aparecen y que en definitiva vienen a intentar esconderlos, pero que sabemos que están presentes y que tenemos que poder combatirlos también de manera comunitaria. Clarísima, como siempre, Pri, y como decías recién, seguiremos profundizando sobre este tema en los próximos programas, quizás ya el sábado que viene. Nos vamos a ir unos minutitos nomás y volvemos para hablar con Irene Molinari, madre de Plaza de Mayo de la filial Mar del Plata. Pueblada, en la radio de las madres.